siguiente invitado supo compaginar la cesta con los libros y la cancha con la universidad, hasta que en un momento clave decidió cambiar el frontón por la tribuna pública. Sus credenciales impresionan a cualquiera. Licenciado cum laude por la Southern Methodist University, doctor en Derecho por la Tulane, cofundador del grupo de Capital Group y una figura de peso en el Capitolio de Texas, donde fue nombrado legislador del año en el año 2021. Sin embargo, en el mundo del highlight, para los pelotaris sigue siendo ante todo el hijo de Julito Anchía. Rafael Anchía, ongi etorria a Chic Chac Chula, ¿qué tal estás? Eskerrik asko, ondo, oso ondo. Poste naiz, zurekin berba egitea. Rafael, me han dicho que tenías una derecha preciosa, pero en política tú no eres de derechas. Pues efectivamente era derechista. Al final de mi carrera jugaba más de derecha, aunque tuve mucha inspiración en el costado de tu hermano mayor, Zulaika. Yo de costado estaba modelando su técnica cuando yo era chico pelotas, y así es que me gusta decir que estaba evolucionando todavía en mi carrera, pero de política soy demócrata y no derechista. Me lo imaginaba. Rafael, tu padre, Julito Anchía, un pelotari también que anduvo como los de su tiempo, de la ceca a la meca, ¿no? Al final acabó su carrera el año 68, el año que naciste tú, a los 32 años. Me parece, bueno, yo me identifico mucho porque a mí también me tocó prácticamente la retirada técnica, al menos el año con 32 años, 20 años más tarde, y sé lo complicado y lo duro que es para un pelotari, que pienso que es la mejor edad, tal vez, ¿no? Cuando ya has alcanzado tu madurez, esa plenitud a nivel emocional y a nivel de juego, y tener que dejarlo. Pero en vuestro caso, Rafael, claro, naces tú ese mismo año y de repente me imagino que tu padre tendría que, como se dice coloquialmente, buscarse la vida, porque ya, claro, tu madre, Edurne Michelena, de la que ya hablaremos también, ¿tienes constancia de que supuso un choque brutal tener que sacar la familia adelante? Pienso mucho en esa trauma de mi padre, porque toda su vida está completamente enlazada con la pelota. Ya sale de la escuela en el séptimo grado, em, empieza barriendo los pisos de la uni en Marquina, y desde básicamente los 12 años hasta los 15 años está aprendiendo pelota. Y sale, es la única manera en la posguerra de Marquina que él ve poder salir del pueblo y ganar dinero para la familia. Fue pastor de ovejas y cabras como su padre. Se tiraba al río a buscar chatarra para entregar a las fábricas. Se subía a los techos para arreglar los techos, pero luego se metió a través de Chomin, el que llevaba el frontón, se metió a, bueno, a la uni y cambió su vida. Así es que el estar completamente entregado a esa idea de sacar para adelante su familia, envía dinero
a sus padres, a Simona Garechana y a Claudio, para levantarles también a ellos. Intenta, bueno, se casa con mi madre y se siente una responsabilidad enorme en esa época porque también mi abuelo materno, Pelotari, había fallecido joven y de repente mi padre no solamente está encargado de su familia en Marquina, pero la familia de mi madre y siente una responsabilidad enorme. Y está, como has describido, en su prime de carrera. Hay una entrevista en el periódico de Miami donde dice, bueno, me siento tan bien que puedo jugar 15 años más. Está en su prime, está Ajá. jugando las últimas en Miami Highlight con un cuadro histórico. Mm. Está jugando partidos en Francia con Chucho Larrañaga, con Orbea, con los mejores del mundo y compitiendo fuertemente. Em, y de repente viene la huelga y se le acaba la carrera. La trauma, bueno, Diego se casa en el 67. En el 68, vengo yo, hay una huelga y de repente se le acaba la carrera. Y esa trauma no lo puedo entender. Eso es fuerte. Un día siendo una estrella y el día siguiente, básicamente, yendo de puerta en puerta, ven vendiendo aspiradoras, sin hablar bien el idioma, con un jefe bastante malo. Y luego viene la salvación a través de, una oferta para manejar las canchitas de aficionados en South Miami. Las Habían de unas las de Orbea, Rafael, o otras. ¿Eran las de Orbea? antes de las de Orbea, antes. Em, yo no tengo conciencia de esta época, porque soy muy joven. Por un tiempo no teníamos casa, vivíamos con mi padrino y con mi madrina en una casa de 2 recámaras y estábamos, ¿qué te digo? 6 personas, 7 personas. Y luego viene esta oferta para poder trabajar en las canchitas de South Miami. Y, pues, para él fue la salvación, ¿no? Eh, humillante en cierto sentido, pero menos humillante en comparación con vendiendo aspiradoras puerta en puerta sin hablar bien el inglés. Así es que para él fue algo impresionante. Luego viene su amigo, Fernando Orbea, y le ofrece un puesto, haciendo todo, de todo, en las canchitas de Orbea, en un pueblo, bueno, en Miami que se llama Medley. Y ahí sí tengo conciencia, porque le acompañaba a mi padre a las canchitas, él preparaba comida, vendía Coca-Colas, hacía cestas, cosía pelotas, barría canchas, eh, encendía las luces y apagaba las luces. Había un cestero también machín, que era un ex pelotari, era cubano, y ahí, em, levantó la familia a través de las canchitas. Finalmente, así es que bueno, en fin, no puedo entender lo duro, porque él era una estrella, no una de las más grandes como Larrañaga o como el propio Orbea, pero sí era entre los grandes de esa época.
y siempre en su corazón resentía ese cambio y se sentía decepcionado por los organizadores de la huelga del 68, mm. porque muchos de ellos entraron de nuevo y para él cambió para siempre su vida. Nunca entró de nuevo. Para que nos hagamos una idea del juego que tuvo Julito Anchía, sin ir más lejos, el año 61 hubo el torneo de ases en Durango y las parejas eran Anchía y Chucho Larrañaga, Alex, Alex Solozábal, la gran figura, y Arrarte, el Chino Bengoa y Marcelino, y los Echave, los primos Echaves. Era la crème de la crème, la élite. Esa frustración, ese trauma que alegas, ¿te hablaba él cuando ya tú tienes, uso de razón y ya te vas haciendo un chaval? Él, o lo escondiera, lo guardaba, ese resentimiento, ¿era comunicador en ese aspecto? No, mi padre no era muy emocional, era bastante introvertido en ese sentido. Euskaldun Em, total, ¿no? Euskaldun vasco. muy reservado. Y su nueva tarea era levantar la familia. Esa era, y lo hizo con todo. Mi padre siempre o estaba en el trabajo o estaba en casa. No salía ni con una cuadrilla de ex pelotaros. Em, y en parte creo que era por el resentimiento, en parte porque mi padre era un poco antisocial ya después, Mm, y pero y al final estaba completamente dedicado a la familia, completamente. mm. Tu abuelo paterno, su padre, le llamaban Australia. ¿De dónde le viene ese apelativo? El Australia viene porque Claudio Anchía Basterrechea nace en el caserío Longa, es pastor de ovejas y cabras en su juventud. Va a Estados Unidos primero, en 1914, con su hermano, primero a Wyoming, luego a Boise, a las afueras de Boise. Regresa, se casa con Simona Garechana y tienen una hija, María Ángeles, y luego se va de nuevo a cortar caña en Australia. Y un tiempo de fracaso. Desafortunadamente no le fue bien. Amuma Simona trabajando como trabajan las vascas y estas de las antiguas. em, Le manda dinero para su pasaje para regresar. Y él regresa triste porque sus intentos de ganar dinero lo invirtió en un proyecto de levantar agua fresca en un pozo y, y no jaló al fin, no le fue bien. Así que él regresa, nace Julio, eh, pero Claudio siempre tiene este apodo. Hasta cuando trabajaba en La Esperanza, la fábrica de bombas en Marquina, le llamaban Australia. En su vejez, fue un andarín, hizo la vuelta de Vizcaya, la vuelta de Guipúzcoa, y con, ¿qué te digo? 80 y algo años. Era tremendo. Y al final le atropelló un coche y así murió, pero no, eh, tenía buena consistencia, buena salud y Mm, él tenía el plan de hacer con creo que 80 y algo años la vuelta de Euskadi, andando.
Es curioso, Rafael, porque tu madre Edurne, que vive todavía, Así es. Edurne Michelena, su padre, Justino, fue pelotari y su abuelo también, Miche, fue uno de los primeros de La Habana y de hecho es allí donde falleció. Y para los que tienen posibilidad de acceder a este libro, se le ve aquí el tercero por la izquierda, aparece en entre Alí menor Cecilio, Petit Pasiego, Machín, Trecet, Michelena, Eloy, Urreisti, nombres mi legendarios, ¿no?, en la antigua pelota, por así decirlo, y entre ellos, eh, el abuelo de tu madre, Edurne. Nuestra familia tiene huellas en la pelota, en Oyarzún por Pepe Miche, en Eibar por mi abuelo materno, Justino Michelena, y en Marquina por mi padre, Julito. Mm. Y finalmente huellas en Estados Unidos, y bueno, por todo el mundo, por los recorridos que hicieron todos ellos, ¿no? Y huellas conmigo también. Yo aún, cuando voy a Marquina todos los veranos con mi madre, yo intento ensayar, un poco por lo menos. Justino Michelena, tu abuelo materno, jugó en el Biscayne, en Miami High Alay, el año 41 por lo menos, y hay una reseña en el periódico Miami News, que la ha recopilado, rescatado de la hemeroteca mi amigo Miquel Gastañaga, y dice que fue presidente del Montepío de Pelotaris, Así es. y también que había jugado por diferentes frontones del Estado español, México, Sudamérica, incluso en China, en Shanghái. Y no solo eso, sino combatió en la guerra civil, donde murió un hermano suyo, y una vez en Miami pintaba y escribía también, todo un personaje este Justino, ¿eh? Justino era un hombre primero de artes y letras. No tenía una educación formal, pero intelectualmente estaba muy desarrollado. Leía mucho, escribía, y en la guerra civil, curiosamente, no se apuntó a pelear. Él era pacifista. Apuntó a ser cartógrafo y escolta de las líneas eh, fascistas. Él, como medio espía, miraba a las formaciones y las líneas del enemigo y diseñaba los mapas que se utilizaban por parte del ejército republicano. Pero él también vivió la trauma con el fallecimiento de su hermano, creo que era Gudari, además, eh, algún pariente o hermano de él fue Gudari y se le hizo un homenaje, entre otros, en Guernica hace, creo que 10 años. Eh, pero esa trauma, él no quiso matar a nadie y era un pacifista. Y siempre me ha impresionado en una época de una guerra tan terrible, donde hermano está matando a hermano. Ujú. Él dice que no, pero sí voy a contribuir, sí quiero ayudar y voy a utilizar mi arte, mi diseño para, para contribuir a la causa. ¿Tienes constancia de que ese libro en el que habla la reseña periodística se publicó? No, ni sabía que, que tenía un libro. Esta también es nueva información para mí y me gustaría ver el artículo de Miami News. No, nunca lo he visto. Mm. Rafael, tu padre, tuvo un trauma por el tema de la huelga del 68, tener que dejarlo con 32 años, pero tú de alguna manera entraste en contacto con el mundo del High Life. Él
te apoyó, te disuadió de practicar? ¿Cómo fue esa relación tuya ya como practicante de un deporte que él había sido su modus vivendi, ¿no? Bueno, hay un aspecto filosófico y hay otro aspecto de necesidad. Mi madre en esta época se está educando, va a la universidad local primero, eh, trabaja durante el día, de noche va a la universidad, está sacando su título de maestra, así es que, ¿quién va a cuidar el chaval? Y yo iba al frontón con mi padre, con 4 o 5 años. Aquí atrás tengo mi cesta de cuando tenía 5 años, mi cesta chiquita. Y así es que yo me crié básicamente en el frontón Orvea y le Ah, ayudabas. mm, Ajá. Y le ayudaba a mi padre, ¿no? Servir las Coca-Colas, preparar la comida, hasta me sentaba con él cuando estaba, eh, tejiendo las cestas, porque él ganaba dinero extra tejiendo cestas, en casa. Estaba experimentando con una nueva goma para las pelotas, le ayudaba, también en ese proyecto con un Perlite. Él eh, quería inventar, vamos a decir, una mejor pelota que dure más para, supongo que para tener que renovar menos pelotas. ah, Em, Así es que yo me crío en ese ambiente y luego 7, 8, 9 años fue bastante bueno. Y luego, me meto en la cancha con los clientes y les estoy tumbando una Coca-Cola de aquí, les apuesto un poco acá, les gano aquí, no, que este chaval de 8 años me gana. Ven, las pelotas de goma, vamos a decir, pero sí, estaba lleno, lleno, lleno el Orbeas. Mi padre no tenía no anhelaba que yo iba a ser profesional, porque también me metió en el béisbol, porque quería que sea yo americano. Y además, él amaba el béisbol. Cuando llega a la Florida, es la época de Mickey Mantle, y él está en Daytona, y él está en Dania y Miami, y le gusta mucho ese deporte, siendo deportista, ¿no? Así es que me meto yo en béisbol, y curiosamente ahí es donde, me conozco a Benny Bueno. mira. De chaval. El padre de Benny era entrenador de béisbol. Mm. ¿A qué high school fuiste, Rafael? Yo a Coral Park, un high school ahí en la 16, el mismo high school de José Canseco, Ujú, y de Pitbull, artista. ujú, ya. Era Bu un barrio de recién llegados todos, cubanos, el salvadoreños, nicaragüenses, pero sí. ahí ¿Viste practicar en algún momento, ensayar a al gran Fernando Orbea? de chaval, de chaval. Pero cuando te digo, yo vi ensayar a Chucho Larrañaga, a Orbea, pero les gustaba jugar más pala a esa edad. Así es que en Orbeas había una cancha, pequeña, y venían todos. Hasta conocí a Guillermo en esas canchitas, el autor de Neuk, el gran Mm. pelotari, y muchos otros que no me acuerdo por no tener la conciencia, ¿no? Pistón, por ejemplo, también. Pistón. Pistón, sí tengo conciencia de él, pero no muy clara, no muy clara. Pero Chucho Larrañaga era el íntimo, gran, mejor amigo de mi padre y vivía a 5 minutos de la casa. Así es, Chucho, conozco a su hijo Yosu, em, su hija Julie, su mujer Julieta, que aún vive. Estuve en la fiesta cuando cumplió Chucho 90 años en Miami. Así es que sí,
tengo muy buenas memorias de Chucho y de Fernando. Fernandito también, me crié con él. Fernandito, que luego fue un buen pelotarín, pero ahí estoy. Ahí me formo yo, eh, y luego paso a Dania con mi padre, que él recibe el trabajo para coser pelotas en Dania. No se quería ir de Orbeas. Una lealtad a ese sitio. Le va a Fernando y le dice: "Mira, me han ofrecido esto, voy a ir a Dania y Milford a coser pelotas, pero no me quiero ir". Fernando le dice más o menos que: "¿Eres tonto? Em, debes de tomar aceptar el trabajo, regresa a casa, le habla a mi madre y dice: 'No quiero ir, no quiero'". Y ella dice: "Bueno, pídeles una barbaridad, pídeles en vez de $15,000 en esa época, pídele algo", y lo aceptaron. El fútbol lo aceptó, y ahí cambia su trayectoria de nuevo, y me mete a mí en el ambiente del highlight profesional. ¿El ambiente general profesional te refieres a ensayar con los profesionales, competir? Sí, sí, bueno, en esta época, soy muy joven, casi todavía ni en la cancha de pelota dura, pero mi padre ya, ya se mete en Dania, está en Milford. Estoy expuesto a los cuadros de pelotaris profesionales. Antes andaba yo con cualquiera, y como mi padre me dejaba 12 horas en el frontón y yo por todas partes. Eh, Ahora estoy estoy viendo a pelotaris profesionales, los mejores del mundo, y modelando eso, y ya entrando a ensayar con ellos, sobre todo los que estaban lesionados y que se estaban recuperando. Hasta con tu hermano, que tuvo, cuando él estuvo en el cuadro de Milford, él tuvo una lesión, creo que de la muñeca. Y yo para esa edad pegaba bien, ensayaba bien, yo ensayaba todos los días sin faltar. Y, hasta mi padre, para no pedirles a los intendentes, poner las luces, ensayaba a oscuras, yo, en Milford. Durante el día, obviamente, pero a oscuras. Eh, pero sí, Minteguía, Muguerza, todos los que estaban lesionados, Sami Inclán, yo ensayaba con ellos para darles un poco Mm. O sea que de peloteo. te llegó a entrar el veneno por la pelota, ¿no? Bueno, sí, bueno, cuando tu padre es no solamente tu padre, pero tu coach, tu entrenador también, y eres un teenager, también te resientes la experiencia, ¿no? Porque yo cuando te digo que estoy en el frontón 7 días a la semana, mi padre nunca faltaba, no tomábamos vacación, yo ensayaba todos los días. Y así es que Julio Anchía no era un coach tampoco suave. Te digo, era un entrenador como el padre de Tiger Woods, Mm, de fuerte. mm. Eh, y pero me convertí en un pelotari serio. Sí. Fuiste ball boy también, por lo menos el año 85, desde esa posición privilegiada que es la del ball boy, que está allí a pie de cancha, ¿no? Lo que llamamos la jaula y la cancha donde se vive con total intensidad el juego de la quiniela. ¿Qué te evoca esa época de que tendrías, unos 17 años, me imagino, ¿no? Creo que tenían, en esa época 15. 15. Y bueno, eso para mí era lo más importante, porque es una cosa estar arriba con el comisionado, o estar arriba con Orbea, o estar arriba en la jaula de los jugadores observando, es una cosa. Pero el vivir
toda la emoción en la jaula, durante la quinela, con Pelotaris rompiendo cestas y cago en Ah, Dios, y que me ah, cruzaste y que guau. mm, Y ver a ese nivel de ojo la jugada, la estrategia, mm, quién anda bien, quién anda mal, quién tuvo problemas, no sé, en casa y no tiene la cabeza bien para ese día, porque al final es un juego muy humano y los vascos somos muy especiales. Eh, em, fue fue sacar un doctorado en poco tiempo, y luego ver no solamente el cuadro de Milford, pero cuando venían Hartford y Bridgeport, los mejores. Chiquito Bolívar, estar en la cancha. Michelena, otro, el francés, estar en la cancha. No me acuerdo si jugó Joey pero no creo que vino en esa época a Miami, pero te digo, verle a Juaristi, Zavala, Asca por parte de Milford, eh, y los otros pelotaris de Bolívar, y ¡buah! ¿y qué pelotari era el que más te gustaba o algún favorito tenías? Tu hermano entre ellos, ¿eh? Me gustaba mucho tu hermano cómo jugaba, porque no pegaba fuerte, no era un fuertote, pero tenía una técnica, de artista, de pintor. Muy bonito jugaba, me encantaba cómo dominaba. Y aunque lo negaba en el momento, por no ser vasco, cuando yo vi a Joey jugar, es que no se le puede quitar. Los vascos, Joey, esto y lo otro, judicio, venga. Y yo le vi ya con años jugar, pero Joey entre los mejores, entre los mejores. Me encantaba Juaristi, grande, fuerte, pegar con las 2 manos, y yo le vi jugar cuando ya sus rodillas estaban un poco chuecas, Mm. pero me encantaba. Eh, el Chile Zavala no hacía nada excelente, hacía todo muy bien. Pegaba de las 2 manos, corría, era un perro para la pelota. Mm. Me encantaba cómo jugaba Chile Zavala. Derechistas, Anacabe, Elorrio, hicieron dibujos, artistas con la derecha. Lalo Eh, Lordui, ¿le viste jugar al mexicano? lo bueno, yo me enfoco en los delanteros porque yo fui delantero, pero zagueros, el Ordui jugó en Milford una temporada. El Olza, grandotes, pegaban fuerte con la derecha. En la single, puros ases. En la single, si le metes al Olza en la single, teniendo no sé cuánta altura, y pegaba de arriba a abajo, picada con la derecha, haces en la single. Así es que ahí, esos pelotaris, yo me crié con ellos y de lo mejor de esa época. Mm. Pero hay un momento que tuviste que escoger un camino u otro, esa bifurcación inevitable. Eso fue muy duro para mí. Em, yo ya, estaba jugando, em, en Dania, entraba con mi padre al trabajo, por lo menos 2 veces a la semana, a veces 3. Ensayaba antes de la función. Luego estaba ensayando yo con Aparicio en la escuela de North Miami, también, con una cuadrilla de hijos de vascos, muchos de ellos, Azcoitia, 2, Severio, 2, em,
y eran mis amigos, ¿no? Azkoitia, que era Isusquiza, nos llevaba a los 3 padres tomaban turnos para llevarnos a las canchitas de North Miami. Ahí Aparicio, nos ayudó. Habían unos americanos que jugaban un montón, y digo americanos, no vascos. Billy, que estaba en el grupo, tenía como 2 o 3 años más que nosotros. Billy jugaba antes de su accidente un montón, eh, y ahí aprendí mucho. Eh, me pongo con y ahora estoy jugando torneos. Estoy jugando en Miami, juego con Mikel Isusquiza en Miami, no ganamos, pero jugamos muy bien, y luego gano, me junto con Jackie Hernández, que luego jugó profesional, y ganamos el torneo de Dania. Esa era mi cancha, la cancha de casa, y sabía esa cancha perfectamente. Severio y Susquiza, bueno, y Azkoitia eran la otra pareja que, estaban bien fuertes. Vinieron otros equipos de Tampa y de Orlando y, ganamos. Y estoy listo para debutar. Aparicio me dice: "Mira, o en el cuadro de Ocala o en el cuadro de Newport hay posibilidades. Y en el 86 hay juegos mundiales, y somos escogidos Andrés Severio y yo como delanteros, Mikel Isusquiza y no me acuerdo el otro zaguero, para competir en Vitoria en el 86, representando a Estados Unidos. Em, Recibo una beca a estudiar al mismo tiempo. Sí, voy a Vitoria en septiembre, tengo que perder mi beca y mi primer semestre en la universidad. Mi padre me dice: "Chaval, este deporte va para abajo", porque él había vivido la época dorada. Dice: "Esto va para abajo, no para arriba, y no hagas lo que hice yo, que es no estudiar". Uy, yo quería la vida de pelotari y, nos afectó bastante en esa época nuestra relación, nos afectó bastante. Yo tenía un resentimiento fuerte. Me dices: "Ahí está, que estoy ensayando todos los días contigo y no eres nada, eh, cariñoso en el aspecto, que he dedicado todos estos años, que estoy a punto de jugar juegos a nivel mundial, que he ganado, y estoy compitiendo bien en estos torneos, y ahora lo voy a dejar todo". Vienen las olimpiadas en el 92. Yo ya estaba pensando, voy a representar a Estados Unidos en el 86 y en 6 años, venga, pero no, me lo prohibió y me fui a estudiar. La mejor decisión de mi vida, la mejor, porque en 2 años, ¿qué pasa? Huelga. 2 mis amigos fuera, o peor todavía, esquiroles, peor todavía, cruzan el piquete. Y para mí, yo siempre cuando regresaba, y en Dallas no había ningún sitio para jugar, siempre me iba a las canchitas o me iba a Dania y ensayaban. Me estaba manteniendo en buenas formas, estaba fuerte, 17, 18, 19 años. Todavía no he debutado y estoy pensando en el 92, todavía tengo posibilidades, a lo mejor, porque no soy profesional, pero ya para el 92 estoy en la Facultad de Derechos y no había tiempo. En Nueva Orleans, donde tampoco había frontón. Y ya, bueno, se me acaba la se me acaba el chance, la oportunidad.
poco a poco lo vas asumiendo, se va apagando la llama. ¿Te costó o fue cuestión de, bueno, enfocarte en tus estudios? Sí, luego yo también, soy adulto. Yo tengo cuentas, tengo préstamos de la universidad que se tienen que pagar. Me convierto en ya a los 24 soy abogado, con título, nombres y apellidos en el certificado y hay que ponerme las pilas, ¿no?, en mi carrera. Así es que ya esa e e e es e eso se esa época se cerró, se cerró. Y a nivel académico, ¿fuiste una persona que lista, inteligente, fácil, con facilidad para los estudios? Los estudios, bueno, eh, pues tuve suerte, tuve 2 padres inteligentes con buenos cráneos y eso me ayudó bastante y ellos, con una madre que es una maestra y un padre que nunca se deja por vencido, siempre le ponía ganas yo. Siempre le ponía ganas y sabía que, o si no era el más inteligente, podía yo trabajar más duro que cualquiera en los estudios. Y nunca me vino, ¿qué te digo?, fácil. Y cuando llegué a la facultad de Derechos, estoy ahí compitiendo con gente que había ido a Stanford y Harvard, y, la facultad de Derecho sí era duro, y estaba yo en una, de nivel internacional, así es que tenía que competir. Sabía que no era el más listo de todos, pero con el trabajo Mm, y luego la responsabilidad también de ser el primero. Mis padres habían sacrificado tanto de ser el primero, el varón, mayor, tenía que yo llegar a la talla, no había otra mm. opción. ¿Ese sueño americano del que tanto se habla existe o es una leyenda, equivocada en datos, mitificada? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que todavía existe. Yo creo mucho en este sueño americano. Y mi padre, a pesar de siempre anhelar que iba a regresar a su pueblo a vivir, y criticaba a este país como buen patriota, em, decía que en ninguna otra parte pudiéramos llegar de pastores de ovejas a abogados, en una generación. Es muy duro en otras partes. Y él había visto mucho mundo y esa era su conclusión, que este Mm, sueño americano en una generación nos permitió, avanzar, eh, mm. impresionadamente. ¿Tu padre sentía nostalgia por Marquina, por Euskal Herria? ¿Fue una persona muy identitaria? Sí, mucho. Y estaba y sobre todo por Marquina, ¿eh? Menos por los guipuchis y los franceses, no way. Eh, en su pelotería, los que llegaban y estuvieron con él eran la mayoría de Marquina, ni de Guernica, ¿eh? Y los de Marquina, Moisés, Chandrio Zelaya, venían y pasaban horas con él. Y en su mente pensaba que iba a regresar y se iba a retirar en Marquina. ¿Se lo pensó alguna vez? Eh, al final no, al final no. Se aisló bastante mi padre por, varios temas personales. Se aisló bastante, tuvo, unos episodios en su vida al final y eso le prevenió regresar más a menudo. Porque también Marquina representaba una época dura. Le traumó bastante la época de posguerra, la pobreza en esa época,
Le traumó bastante que su padre, no estaba presente, estaba en Australia o estaba en otras partes. Y luego la muerte de de su hermana, María Ángeles, que murió de tuberculosis cuando él tenía 6 años. Esa fue una trauma fuerte para él. Mm. Así es que Marquina, él se sentía muy vasco, muy de ahí, pero a la misma vez, las traumas de la posguerra le impactaron y nunca, bueno, la única razón por cual regresó fue cuando le forzamos, casi le teníamos que secuestrar y llevar ahí. Y al estar los primeros 5 o 6 días, me quiero regresar, vamos, mami, vámonos. Y luego, poco a poco, cuando veía a sus Mm. amigos y ya se acomodaba, estaba a gusto. Es curioso, Rafael. Me contaron una historia sobre Fernando Orbea, que ya, pues, ya de mayor, la familia decidieron venir a Barquina, pues, de visita, ¿no? Y llegó al aeropuerto de Miami y dijo, se dio la vuelta, dijo que él no, hay cosas tal vez que nosotros que pertenecemos a otra generación no entendamos lo que vivieron o lo que pasaba por esas cabezas. En el caso vuestro, ¿no? Pues parece una novela, ¿no? El Aichiche en Australia, en Estados Unidos, luego Australia. Son personajes que pertenecen a los comienzos o de la primera parte del siglo XX con toda la dureza que supuso, ¿no? La pura supervivencia en un país, en este caso en Euskal Herria, que vivimos, de momento se vive bien, se vive, Súper. pero también es verdad que hubo décadas, mucho tiempo en la que no se vivía tan bien y la gente se tenía que buscar la vida en el extranjero y, de hecho, en mi propia familia, mi difunta madre eran 8 o 7 hermanas y un chico, y 5 o 6 emigraron a la Argentina con 18 o 20 años a buscarse la vida, porque aquí no había salida. Entonces, eran productos, claro, nosotros mitificamos Euskal Herria, pero por otro lado, según en qué época te ha tocado vivir, es tela marinera, ¿eh? Tiene razón. Y la nostalgia que vivimos en la diáspora es muy bonita. Es una nostalgia cómoda, ¿no? Yo estar en la diáspora, me siento tan vasco, hostia, los 4 costados y tengo 8 apellidos, pero la vida era dura. Y cuando pensamos en todas las traumas de guerras, de separaciones familiares, de muertes, y de escasez. Mi padre me cuenta me contaba de la escasez que existía, hasta un cuento, ni sé qué es, ni sé si es real, pero algunos marineros en Ondarroa levantaron provisiones, de un barco hundido, no sé, en las redes o algo, y traían, em, eran provisiones de Estados Unidos. Y abren un contenedor de mantequilla, y mi padre mete el dedo al contenedor como chaval, y la sensación que le dio la mantequilla, ahora vemos Euskadi es un sitio muy fecundo, que lo mejor del mundo sale de ahí, ¿no? Pero la escasez era que era entre las primeras veces que había probado la mantequilla así. Y no sé si fue una memoria falsa pero supongo que no. Ya. Supongo que algo ocurrió, Ujú. eh, y que tenía una muy buena sensación por Estados Unidos, porque en todas las latas decía: "From the people of the United States of America". ¿Tu padre llegó a integrarse en el país, en Estados Unidos, o siempre fue un, foráneo, un, outsider?
más que mi madre. Mi madre se integró completamente y en parte fue la facilidad con el idioma. Mi madre emigró a Estados Unidos cuando tenía 9, 10 años. Mi padre emigró a los 17 años, 19 años, perdón, a Estados Unidos. Y esa diferencia es enorme en desarrollo del lenguaje. Mi padre hablaba un euskera todos los días en el frontón, el euskera cerrado de Leart Ibai, de Marquina. Mi madre se graduó de high school en Estados Unidos, del Miami High. Y esa diferencia le permitió a ella vivir todo el sueño americano y le prevenió a él completamente disfrutarlo. El highlight era la salvación, porque venía a casa y luego, el highlight, el frontón, era una extensión de Euskadi, de Marquina. Él vivía en una cápsula de Euskadi y ese ambiente le permitió poder funcionar, hablar euskera, hablar castellano, eh, saber todo el chisme del pueblo con los pelotaris que le venían a su cuarto de pelotas. Convivir en ese sentido. Así es que eso no le permitió co ser más gringo, vamos a decir, Mm. ¿Cuál ¿no? fue la primera vez que viniste a Euskadi? Yo de chaval, mis abuelos, mis aichiches vivían, mi madre, esto sería 69, yo con un año fui, y luego fuimos a menudo. Cuando los aichiches murieron, mi abuelo primero fue atropellado por un coche, luego Simona, después de que el aichiche murió, no duró mucho, y murieron, fuimos para los funerales, pero yo viví una época en Marquina, de chaval. Em, yo viví cuando tenía, ¿qué te digo? 5 o 6 años, ahí viví, casi un año, porque los aichiches se habían enfermado, estaba muy mal, y mi madre y yo fuimos a, ayudarles, y se recuperaron después de nues de y tengo unas muy buenas memorias, no solamente de los aichiches, pero de Marquina, que hasta todavía tengo amigos de la cuadrilla de esa época. Les enseñé a un grupo de marquineses jugar fútbol americano, me acuerdo, en esa época. Béisbol no. No, no béisbol, no béisbol. Mm. Rafael, has comentado la diáspora, sois producto de la diáspora, ¿no? Y a mí me ha pasado también. Yo fui durante años, pues, parte de esa diáspora, aunque luego ya decidimos regresar a Euskadi, y se tiende a idealizar mucho el país desde fuera, ¿eh? Como si fuera un paraíso, ¿no? Esa cosa. Bueno, sí, Euskadi se ha convertido en un paraíso, eso no se puede negar. Mi mujer es de Sinaloa, México, y la primera vez que se fue a Marquina dijo: "¡Guau! Esto se nota que es riquísimo". Y le encanta ir a Euskadi, le encanta, sueña, me dijo la primera vez que le llevé a Donosti: "Bueno, aquí me pongo a hacer tacos, vamos a montar una taquería, porque yo quiero quedar aquí. Tú a coser Mm. pelotas de jai y yo una taquería, vamos", porque se quedó alucinada. Es que sí, actualmente Euskadi es un paraíso en el mundo, pero, em si uno no tiene conexión, fui al Fayaldi con mucho de la diáspora, el Euskadi de la memoria, también, a pesar de no ser una época muy buena, es idealizado y es congelado en tiempo.
no evoluciona el conocimiento de Euskadi. Es el Euskadi del Basque Hotel, es el Euskadi de los pastores, es el Euskadi de la pelota de los años 60, 70, 80. Eh, y yo también estoy congelado, a pesar de regresar cada verano, estoy congelado en esa nostalgia. Y por eso, muchos vascos en la diáspora son conservadores. Súper, Mm. Tengo súper. entendido que en la zona de Boise son muy republicanos, ¿no? Muy pro-Trump. Completamente, Incluso, completa. incluso El otro Rafael político vasco, el político vasco que se ha destacado más que nadie es el hijo de Laxalt. Olasolt. Sí, Adam Laxalt. Y él es más maga, más Trump que cualquiera. Y todos esos vascos, súper, Es súper curioso, ¿eh? conservadores. Cuando voy a visitarle a mi hijo que vive allí, está casado en Florida, en Dania, eh, cuando voy al frontón, pues siempre se arriman algunos ex pelotaris también, y a veces me tengo que separar por las conversaciones que tienen tan extrema derecha, tan pro Trump. Digo, esto algo, no pillo yo algo aquí. No, no. Y mi orientación siempre ha sido antifascista, ¿no? Eso lo tengo en el disco duro y no me lo pueden quitar por no solamente la experiencia de mi padre en la posguerra. A Australia, a Claudio le iban a fusilar, pero su hija estaba casado con uno de los ricos del pueblo, el único en el pueblo que tenía coche. Era de derecha y le sacaron de la cárcel. Al resto les fusilaron. Claudio fue salvado de chiripa, porque su hija estaba casado con Hilarión, el más rico del pueblo. Y esas historias, bueno, te afectan. Y por parte de mi Aichiche Miche y mi Amachi Kati de Sibur, eh, ellos van a la frente, se pierde la guerra, van a Francia, ella es francesa, y luego van a México como refugiados. Lázaro Cárdenas es presidente y a pesar que la Iglesia y los conservadores del México de entonces están completamente en contra, recibe a los refugiados de la guerra civil. Y ahí eso representa también la salvación para mi familia, para los Michelena, y arman su vida en Roma Norte, en un callejón que se llama Cerrada de Río de Janeiro, al lado del Parque de Río de Janeiro. Y mi abuelo está metido en el frontón México, no está jugando ya para esta época, es uno de los que tiraba las pelotas de tenis, Corredor, tomaba las corredor, apuestas. sí, ¿Cómo? corredor de Corredor, apuestas. era corredor, Mm. grabador de escopetas, artista, pero México, para mí, yo soy muy pro México porque representaba la salvación para nuestra familia. Mm. Julio, Julio, Rafael, Está bien. sí, me viene el nombre y la memoria de tu padre. La política, ¿por qué? Podías haberte dedicado, yo qué sé, a divorcios, a fusiones de empresas, lo que no lo sé, pero te metes de lleno en la política, en el Partido Demócrata y además, en defensa de las clases más desfavorecidas, inmigrantes, derechos de educación, tu pedigrí, por así decirlo, todo eso que viste en casa que se queda, ¿no? Al final eso de alguna manera prende o te llevó a ser en la política, o a escoger la política y ser de una manera determinada. Esa vida, mi vida, la vida de mi generación, mi hermana Cristi también, que vivimos un sueño americano y luego la experiencia de nuestros padres, familia refugiada a México, familia en la posguerra,
Em, y la muy positiva experiencia que tenemos en Estados Unidos, el poder levantar a través de ese sueño americano de una estación a otra en una generación rapidísima, genera una responsabilidad en mi mente. Sí, me va muy bien en el despacho, gano más dinero que mis padres combinados, y mi primer día en el despacho gané más que mis 2 padres. Me va bien, me voy a hacer socio en el despacho, estoy trabajando en fusiones y financiamientos, en la sección corporativa. Me hago socio en el despacho más grande de Dallas, pero siento que me falta algo. Me falta. Y ver a mi mamá ser maestra por 30 años, ayudando a niños inmigrantes a aprender inglés en Miami de la Florida, bilingual teacher, first grade, 30 years. Para mí era un servicio público más genuino que cualquiera. Así es que siento la responsabilidad, me siento un poco vacío profesionalmente, porque es una cosa ayudarles a las más grandes empresas ganar más dinero, ¿eso qué? Y así es que me lanzo en pauso. E e estoy Fui aceptado en un programa de liderazgo aquí en la ciudad de Dallas, y empiezo a trabajar con jóvenes de las escuelas públicas que eran más o menos, bueno, en Miami mi high school era de 95% población latina, hispana. Eh, yo era una minoría en ese entorno. Eh, Voy a mi high school local y no tienen los mismos recursos que tenía yo. Yo beneficié mucho de programas especiales porque no conocía a ningún abogado, en mi vecindario no había abogados. Yo me crié en la Sahué, chico, tú sabes, Ya. con los cubanos, pero no habían abogados en mi vecindario, no conocía ningún abogado. Uno que se llamaba Bob Saltzman, amigo de mi padre, era doctor y él tenía un amigo, em, eh, que le conocí una vez. Luego vienen abogados a nuestra escuela y dicen: "Les vamos a ser los coaches, los entrenadores para el equipo de a lo que se refiere como mock trial". Es, juicio de práctica, vamos a Mm. decir. Les vamos a enseñar más o menos cómo ser abogados. Y eso me impactó mucho, pero no tenían ese mismo programa aquí en el high school, así es que armé el programa. Dije: "Bueno, ¿cómo es que no tienen esto? Vamos a armarlo". Y luego empecé un programa de liderazgo para los jóvenes aquí, primordialmente mexicanos o mexicoamericanos, algún salvadoreño, hijos de inmigrantes también. Y nuestro programa fue reconocido por el alcalde. Y hay un puesto, una vacancia en la junta directiva del Distrito Escolar de Dallas. Me llama el alcalde a su oficina, me dice: "Mira, sé que estás haciendo buenas cosas en tu vecindario, hay una vacancia, no nos gusta ninguno de los candidatos, si te lanzas te apoyo". Tenía un miedo, terror, puro terror. Esto fue en el 2001. Al final me convencieron, me lancé, gané. El año siguiente, era para un término de un año, gané otro término el año siguiente. Luego, 2 años después, me van co las cosas van bien en la junta directiva
y me llama mi representante estatal y dice: "Mira, he estado aquí 26 años y me voy a retirar. Tú eres la única persona que le voy a llamar. Pero antes de colgar este teléfono, me tienes que decir que te vas a lanzar para representante estatal". Esto es otro nivel. El estar aquí en la junta directiva, sí es Dallas, sí es el 10º, el distrito escolar del país, pero, esta es otra cosa. Y mi mujer estaba embarazada, estaba a punto yo de ser socio en el despacho. Esto me iba a complicar las cosas en el despacho, pero antes de colgar le dije que sí, que me lanzaría. Y lo gané. Y he ganado 11 elecciones después de eso, y ahora tengo 25 años de servicio público elegido aquí en Dallas. Y los republicanos intentaron reclutarme porque, la junta directiva del distrito escolar no es partidista, y los republicanos vinieron, pero nunca pensé que era una opción real. Yo siempre Ujú. que mi orientación es demócrata. Ya, pero los republicanos son mayoría en Texas, ¿no? Sí, Sí. y en ese entonces dominaban hasta el condado de Dallas, donde vivo yo. Ni los demócratas no tenían ningún escaño a nivel ni de condado en Dallas. Pero yo, siendo vasco, pues, soy contra, les voy en la contra. Y ahora todos los escaños, todos los puestos a nivel condado en Dallas son demócratas. Ujú. Pero tienes, según me he informado, la capacidad de llegar a acuerdos hasta con los adversarios. ¿Eso es algo que te viene por esa sangre vasca, ese background? Eh, es por necesidad más que nada. El darles la contra y pelear fuertemente, eso viene de la sangre. El cabrearme con ellos, cuando hacen cosas injustas, cuando atacan al inmigrante o a la comunidad gay, la comunidad de transgénero, la comunidad musulmana, yo me cabreo, yo les doy frente. Pero sí, si hay, em, si quiero pasar una propuesta de ley o tener éxito en un ambiente en cual estoy en la minoría, hay que manejarlo de manera, estratégica, y ahí he tenido éxito. Mm. Ha habido un caso, al menos en las noticias nos ha llegado aquí de Boise, en la que un republicano de Boise ha dicho que la ikurriña es una bandera ilegal, etcétera, 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 pero bueno, al final parece que se va a respetar y la ikurriña se va a poder enseñar o ondear junto a la bandera americana, etcétera. ¿Hasta qué punto llega la ignorancia en algún tipo de gente que está representando al servicio público? Pues, no creo que hay límite, porque el ser ignorante no te descalifica del servicio público ni en los más altos niveles de nuestro gobierno, porque ya vemos cómo estamos estos días con nuestra representación en todos los aspectos, vamos a decir, con este presidente. Hoy, efectivamente, es Día de Presidentes en Dallas, o en Estados Unidos, y es festivo. Em, y a este presidente no le puedo celebrar. A nivel americano, pues no puedo hablar, pero como europeo, siento temor ante la desestabilización que está viviendo el orden mundial, ¿no? A raíz de la política de la administración Trump. Tenemos motivos para estar preocupados.
¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. La las instituciones democráticas no están funcionando bien en este país, punto. La Corte Suprema es sumamente partidista, ¿se dice partidista o partidaria? Eh, Partidista, diría yo. Partidista. No lo sé, no te puedo decir, No, seguro. no, bueno, el presidente Sí. tiene mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados, tiene toda la infraestructura administrativa. Las cortes están funcionando más o menos bien, las cortes federales, pero no se están, respetando las dictámenes de las órdenes de las cortes. Así es que internamente estamos viviendo una época muy dura, muy dura. Así es que sí deben temer bastante. Vamos a ver cómo van estas elecciones de noviembre, las de medio término. Creo que los demócratas vamos a darles una muy buena pelea. Eh, pero este presidente y sus, no sé, y su equipo son capaces de cualquier cosa. Mm. O sea, De utilizar el ejército, de cancelar elecciones, de cambiar las reglas de elecciones. Esto ya se ha convertido en algo. cuando la división de poderes no funciona, la democracia empieza a empobrecerse. Incluso si llegamos a decaer más todavía hacia el fascismo, incluso, ¿no? Como históricamente se ha visto. ¿Hay alguna posibilidad o el sistema habrá un momento que vuelve la división de poderes otra vez, que los mecanismos se pondrán en marcha y parará esta deriva hacia un autoritarismo al menos? Eso se va a revelar en 2 años. Las elecciones de medio término van a permitir que los demócratas, la oposición, tenga por lo menos la Cámara de Diputados y a lo mejor si barremos en estas elecciones, entonces, a lo mejor el Senado fortalecería fortalecemos esas instituciones y vamos a ver. Em, la única cosa que prevenió el robo de la elección del 2020 fue el ejército. La gente lo quiere negar, pero es la realidad. Trump quiso robar la elección. Lo iban a hacer de manera democrática, certificando la elección. El vicepresidente se arriesgó la vida y luego el ejército estaba muy sólido que iban a respetar la Constitución. Si el ejército esta vez, y él ha cambiado todos los generales, ha cambiado todos los líderes del departamento de guerra, que ahora lo han renombrado. Si el ejército y todos estos generales ac negan a la Constitución en los próximos 2 años, estamos en muy mala situación. Es cierto que una élite poderosa fuera del gobierno es al final las que marcan las tendencias, ponen a la gente, en este caso, pues a un nivel, como un personaje como el presidente Trump, que en realidad son ellos los que mueven los hilos en diferentes, el Consejo de Relaciones que hay, bueno, diferentes estamentos. Hay algo de solidez en esa creencia, o al final, la política es la que los políticos, vosotros, ¿no? Los que al final estáis ahí para defender, las leyes, sois los que os imponéis, o corréis el riesgo también de que hacéis lo buenamente posible, pero algo que está por encima, que es a base de poder económico sobre todo,
hace que cambien las cosas. La inigualdad en Estados Unidos es un gran problema. Y eso en combinación con la corrupción de esta administración, que lo he visto claramente, sus hijos se están forrando de dinero, no a través del sistema bancario, pero a través de criptodinero, el Bitcoin, se les están pagando de esa manera. Y luego está perdonando él a todos los corruptos, no solamente de Estados Unidos, pero de otros países, cuando le pagan a los hijos. Es una mordida, una corrupción clara. Y así es que la élite que tiene dinero, sí, puede mover mucho más que los políticos aquí en Estados Unidos con esta administración. Porque la corrupción es tan antidemocrática que corrompe el sistema democrático. Ahora, si quieres pasar de la legislatura, si quieres pasar eh, de normas democráticas, pagas. Lo estamos viendo aquí en Texas, donde unos billonarios petroleros del oeste del estado casi controlan completamente el Partido Republicano en el estado. Y la América esa profunda, el ciudadano medio, ¿no? Que al final, una oligarquía se está beneficiando, pero al final el ciudadano medio, el que está peleando por su sueldo, ¿no? La carestía de la vida, etcétera, etcétera, y sigue votándole. Hay, eh, tal vez porque el Partido Demócrata también no haya hecho su trabajo en la medida que le corresponde a un partido poderoso. De acuerdo, de acuerdo. No, no, nosotros también tenemos la culpa por no ser mejores. Punto, punto. Y me acuerdo cuando me estaba reuniendo con líderes en Euskadi, todos los políticos o jefes de partido me decían: ¿Y cómo es que Biden está ahí? Es impresentable. ¿Cómo es? Me gusta mucho Biden, hizo muy bien como presidente, pero la imagen era del pasado, no del futuro. Y estás viendo todos estos líderes europeos jóvenes, guapos, carismáticos, y nosotros con el abuelito, ¿no? Y eso nos dañó bastante, dañó bastante, y luego el que Biden esperó muy tarde para dimitir, para anunciar que no iba a postularse de nuevo para la reelección. Eso, nosotros tenemos que ser mejores en ese sentido, pero no, indudablemente, nosotros estábamos operando como un partido normal, y estos tiempos no son normales. Tenemos que ahora ciertos líderes demócratas se han puesto más agresivos, ¿no? Para elevar conciencia, para despertar al pueblo. eh, y finalmente, la propaganda es impresionante. La corrupción, de una parte, la propaganda a través de los medios, las redes sociales, impresionante. Sé que lo están viviendo también en País Vasco, en España, en Europa, pero eso hace que personas voten en contra de sus intereses, la propaganda. ¿Por qué? No pienses de la corrupción ni de los billonarios aquí, piensa en el musulmán, el gay, el inmigrante mexicano. Ellos son la amenaza, no los billonarios. Y esa propaganda les ha lavado el cerebro a muchas personas que son dañados por esta misma administración. O sea, esta ola de populismo que vive gran parte del planeta al final, ¿no? Porque Europa, una civilización, la cuna de la democracia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cada vez, y en el Estado español también, estamos viendo que la extrema derecha está
cada vez más arriba, y es cuestión de días de que alcancen el poder. Es una ola que viene en este caso, de Estados Unidos, es la que donde arranca todo y bueno, más o menos luego va llegando la onda, centrífuga. Y los rusos están detrás de mucho de ello, los chinos quieren destabilizar los países europeos, los Estados Unidos, la propaganda viene de ellos, tienen un motivo, un interés, em, y es muy fácil ahora traerte directamente a una propaganda y fomentar odio con tu celular. A corto plazo, ¿ves alguna figura en el Partido Demócrata, como tú señalabas, un líder de estos joven, europeo, preparado, carismático? Ah, vislumbras a alguien de ese perfil? Sí, hay varios, hay varios. Afortunadamente, al salir la vieja guardia, ya está Bernie Sanders, Hillary Clinton, Joe Biden. Hay una nueva generación que están sobresaliendo y que tienen muy buen perfil. ¿Quién? Les conozco a muchos de ellos, hasta Kamala Harris le he conocido casi 20 años. ¿Alguien que nos pueda señalar algún nombre? Bueno, Gavin Newsom, Andy Beshear, el gobernador de Kentucky, Gavin Newsom, el gobernador de California, Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania. Hay muchos. La gobernadora de Michigan, Gretchen Wilmer. Hay talento, pero salen de provincia, no salen de los estados. Eh, ¿Hace falta ser millonario para llegar lejos arriba en la política americana? No, Joe Biden no fue millonario, Kamala Harris tampoco. No creo que se requiere, pero sí tienes que recaudar feria, dinero, como dicen los mexicanos, tienes que tener feria detrás ti. Y sí, nuestro sistema de financiamiento de elecciones es otra corrupción, otro problema, y tienes que buscar las personas que te den el dinero para poder lanzarte. Así que no tienes que ser millonario tú, pero por detrás tienes que tener apoyo financiero. ¿Cuál es la meta política de Rafael Anchía? Uf, yo estoy mucho más cerca de mi retiro que de mi lanzamiento. Em, Timing es muy importante en la política, ¿no? Tal como el timing era muy bueno para mí, para lanzarme con el apoyo de los alcaldes y mi, y mi representante estatal al principio, el timing ha sido, no ha sido apropiado para mí. Y estoy completamente feliz con eso. Tengo una familia preciosa. Mis hijas se sienten muy vascas, muy vascas. Mi hija mayor estudió en la UPV en Bilbao y luego en Donosti. Mm. Se sienten muy conectadas al país. Y mi mujer es espectacular. Estamos completamente enamorados y mi carrera anda muy, muy bien. El ser, por ejemplo, lo que he tenido por delante es el Congreso. No he querido viajar todas las semanas a Washington, estar sin mi familia, estar en ese ambiente. El Congreso también es una institución que no creo que está funcionando bien, se tiene que recaudar mucho dinero y es un trabajo de tiempo completo. Ser representante estatal no es de tiempo completo, así es que he podido fundar con mi socio de negocio una empresa de inversión de inmobiliaria y ahora tenemos 40 empleados. ¿Es compatible la política con la actividad privada? En el estado de Texas, en la Cámara de Diputados o el Senado, porque no nos pagan, o nos pagan, bueno, nos pagan $600 al mes antes de impuestos.
Así es que y luego salud médica. Así es que yo pago al estado de Texas por el privilegio de ser representante estatal. Así es que tienes que tener un trabajo. Así es que en el 2009 fundé, con mi socio, una empresa, un fondo de inversión de inmobiliaria, y nos ha ido bien, y tenemos 40 empleados. Y ese es otro aspecto de mi vida que me ha dado mucha felicidad, el ser emprendedor. Y si estaba metido en una política de tiempo completo, como el Congreso, como la alcaldía, no me había permitido fundar esta empresa. Así es que es otro, he aprendido mucho en el proceso, es mucha responsabilidad, pero ha sido muy bonito también. Pues me llevo un Rafael, me quedo un poco. Yo soy bastante ingenuo y pensaba que un vasco en Washington, incluso más arriba, o sea, en la Casa Blanca algún día, pues, podría ser una realidad. Tendremos que esperar. Mm. A lo mejor una de mis hijas. Yo creo que, me gustaría seguir en el servicio público elegido. Eh, También no me quiero hacer viejo y quiero, tengo una expectativa que quiero ser entre los mejores. Y ya con la edad siento que para la política todavía estoy en mi prime, pero no quiero tener 75, 65, 70 años y todavía estar en la política. No, porque, necesitan ser más jóvenes, necesitan ser jóvenes, necesitan ser gente con otras ideas, porque las ideas también se ponen viejas. ¿Ejerces de alguna manera de embajador de Euskadi en Estados Unidos? ¿Te consultan los líderes? Sí, y afortunadamente somos pocos, somos Jon Garamendi en el Congreso, somos Dunishi Gereka en el Senado de Nebraska, Diana Lachiondo, David Beiter, pocos. Así es que formamos como un gabinete informal para apoyar. Y ha sido muy bonito. He conocido ya a 4 lendakaris. Em, He sido invitado a Loyola, con un consejo de la diáspora, gente pesada, fuerte, fuerte, fuerte de la diáspora. Eh, yo me sentí como, wow, un grupo de empresarios, sobre todo, impresionantes. Y eso me permite continuar, siendo conectado no solamente culturalmente a través de la pelota y los viajes a Marquina, pero, también políticamente. ¿Tienes hilo directo con el Lendakari? Mm, He conocido al nuevo Lendakari y la vicepresidenta en Jayaldi. Le había conocido antes en otros cargos. Em, no, el celular no, pero a otros cercanos de él, compartimos, eh, memes y textos y WhatsApps, del Athletic, de la Real Sociedad, de temas de cultura. Es muy bonito tener esa amistad. Mm. ¿Cómo te ves una vez retirado ya, si es que te retiras alguna vez también, claro, eso. Bueno, Rebeca y yo estamos organizando nuestra vida. Tenemos una casita en San Miguel de Allende, México, entre San Miguel de Allende y luego San Miguel de Arrechínega en Marquina. Veo una armonía, un equilibrio. Me gustaría, sí, estar en Euskadi parte del año, estar en México parte del año y mantener mi pie en Dallas, también. Eh, si es que pueda yo disfrutar de un retiro. Vamos a ver.
Si volvieras a nacer, Rafael, No cambio nada, nada. no. Pelotari profesional, no. E el querer cambiar algo es decir que tengo, I don't know, ¿cómo se dicen regrets? Regrets, sí. No me viene la palabra ahora. Regrets, ya me vendrá. No, No es resentimiento, pero es arrepentimientos, no, arrepentimientos. arrepentimiento. No tengo ningún arrepentimiento, porque a pesar de siempre, hasta hoy quiero ser pelotero, me voy al Marquina Grand Slam a cada partido, sé que mi carrera hubiera sido muy corta. Mm, Iría yo a Newport o Ocala, intentaba, bueno, si iba a Ocala, iba a ir a la Universidad de Florida a estudiar, y luego la huelga, ¿y qué? no, Sin beca, sin nada. no. Así es que, la pelota siempre la tengo aquí, en el corazón, en la sangre, en la herencia, en el disco duro, y lo voy a disfrutar, pero no tengo ningún regret, ningún arrepentimiento. Ya veo que llevas la camiseta de Marquina, de la escuela de Marquina Xemain, ¿no? Sí. Ejerciendo en todo momento, militante. Y, hemos estado apoyando la uni también, con donativos cada año. Nos da mucha satisfacción poder apoyar el programa que levantó a mi padre. Eh, es también contribuir a un futuro, a lo mejor al Hayalay femenino, yo siendo padre de 2 hijos, las pelotaris que salen de Marquina, bueno, de todos los frontones de Euskadi, impresionantes, las pelotaris, ¡guau!, juegan muy bonito, así es que, vamos a continuar a invertir en el futuro. Todavía tengo el sueño que en Estados Unidos se van a reabrir frontones, vamos a ver, si no tiene que ser en otros países, a lo mejor, que necesitan más, hasta más la inversión, pero yo creo que, el Hayalay va a renacer. Ese sueño sí tengo. De hecho, este domingo pasado, 15 de febrero, ayer, sí, estamos a lunes, se cumplió el centenario de la inauguración del Miami High Alive, que en su día fue el Biscayne, donde jugó tu abuelo, Justino, y en los últimos años, bueno, hasta la huelga, tu padre, Julito. Curiosamente, el viejo caserón, el Yankee Stadium, lo han mantenido de pie y ahora lo han remodelado con menos metros, ¿no? Con 38 metros, pero bueno, algo es algo y tal vez sea la fórmula o el formato para que el Hayalay, como tú dices, vaya cogiendo impulso otra vez y la presencia vasca, porque al final, es curioso, Rafael, pero la marca Hayalay es antifrágil, es decir, que ha atravesado momentos de montaña rusa, pero otra vez está remontando, sobre todo en Euskal Herria, ¿no? Tenemos una liga anual, las chicas cada vez son más, las escuelas de pelota de cesta punta, están aumentando. Vivimos en un momento dulce, por eso que hay que congratularse, porque la marca Hayalay, lo que nos ha traído al final a esta entrevista, ahí sigue a pesar de los pesares. Rafael, Aún tengo esperanza, aún tengo esperanza, y la razón por cual permanece es que cuando se mete en la sangre no se quita. eso es. Rafael Achía, ¿has estado a gusto? Muy, muy. Uy, he aprendido mucho y me ha generado unas emociones y sensaciones que
y memorias que no he pensado en mucho tiempo. Es que ricasco. A ti, Rafael, un fuerte abrazo y a ver si nos vemos este verano en Marquina, en el Gran Slam, que seguro que vienes con tu mujer, tus 2 hijas. ¿Y tu madre también puede viajar? ¿Está bien? Sí. Edurne. Sí, ella no falta con mi... Es que tenemos familiares de mi padre en Marquina y es muy saludable para ella. Ella pasa su verano en Marquina y le hace tanto bien. Rafael, muchas gracias por tu tiempo. Yo he disfrutado un montón. Yo también. Vamos a hacerlo de nuevo. Vale. ILA and politics. I like it. I like it. Sounds good. It sounds good. Maybe we'll have some things to work together on in the future. I would like that. Okay, anytime. I'm retired, so I, I'm available. Wonderful, wonderful. Un abrazo. Abrazo. Bye. Bye. Agur. Agur.